Entonces, vamos a hacer un ejercicio. Este ejercicio vamos a trabajar con combinación de resistencia. Acá tenemos un circuito mixto. Acá tenemos un circuito mixto. Es el siguiente. Tengo dos fuentes. Y acá tengo otra fuente de alimentación. Y estos son los valores. Entonces les voy a pedir ahora, vamos a trabajar un poco y vamos a calcular la corriente que circula. Esta corriente, que la llamo I. Bien. ¿Cómo quedaría calcular? Vamos a poner calcular la corriente I. Bueno, ¿qué es lo primero que hacemos para calcular esa corriente? Reducir el circuito, ¿no? ¿Y cómo hacemos la reducción del circuito? Y nos paramos en un punto, en los extremos. Ponemos así. Y vamos a calcular un circuito que tenga una resistencia equivalente. Transformamos ese circuito que está ahí entre los puntos A y B en una resistencia equivalente. Ustedes ahora me van a decir qué valor tiene. Y fíjense en cómo están conectadas las fuentes y me digan el valor del circuito, cómo queda con la fuente conectada, con la fuente acá, qué valor quedaría acá. Y miren, la corriente I que está acá es la misma corriente I que circularía por fuera de lo que yo marqué el punto A, y es la misma corriente que circularía por fuera del punto B. ¿Y por qué le puse ese sentido? Como siempre, le pongo ese sentido porque para mí va a ser positiva esa corriente cuando tiene el sentido que sale, yo le elegí que sale del positivo de la fuente de alimentación. Bueno, ¿cuánto les dio la resistencia equivalente? No hay que hacer, si ustedes se dan cuenta, la resistencia equivalente no hay que hacer muchas cuentas. ¿Cuánto les dio? Acá tenemos resistencias en paralelo. Bueno, vamos a hacer algo más, no tan general, pero vamos a hacer una reducción. Vamos a hacer una reducción del circuito de otra manera.
este circuito que está acá se puede reducir como primer paso. Voy a hacer, para no completar todo el circuito, entre los puntos A y entre los puntos B. Queda reducido ya para el C y D, ahí, cosa que los traslado acá. El paralelo, vamos a empezar por el paralelo. ¿Cuánto les dio el paralelo? El paralelo de R2 con R3, ¿qué valor les dio? Para reducir a eso entre los puntos A y B. Bueno, entonces vamos a completar el circuito, porque ¿qué valor les da? R1 más RP más R5. Entonces el circuito resulta $9. Bueno, no, está bien. Recuerden que es 1325. 9 ohms. Muy bien. Acá le hemos puesto 2 ohms. Por lo tanto, el circuito entre A y B, donde circula la corriente, queda reducido a una resistencia equivalente. Esto sería entre A y B. Y ahora está conectado con dos fuentes de alimentación que están puestas de esta manera. Yo había elegido, esta la llamaba E2, había elegido que la corriente salía de acá, del positivo de esta fuente. Bueno, y esto ahora tengo que reducirlo, porque si yo lo dibujo de otra manera, este circuito que está acá, esta es la resistencia equivalente, esta es la corriente I. Este circuito que está acá lo puedo dibujar como, si dibujo de este lado el punto A, perdón, acá dibujo la resistencia equivalente y después de la resistencia equivalente tengo el punto B, que lo pongo acá. Y después del punto B tengo un positivo. Después del punto B tengo el positivo de la fuente de alimentación E1, que eran 12 voltios. Entonces sigo con mi cable y me encuentro con el positivo de la fuente desde el punto B. Estoy haciendo así hasta punto B. Y después el negativo de la fuente E1 está con el negativo de la fuente E2. Y después viene el positivo de la fuente E1 y el positivo de la fuente 1 lo conecto de nuevo con el punto A. Y el punto A está aquí, en este extremo. O sea, miren que cambié la forma del circuito, pero el circuito es el mismo. Lo que cambié es la forma no del circuito, sino del dibujo del circuito.
Y acá tengo positivo, negativo, que es así. Y acá tengo así. Entonces, esto es E2, que es 24 voltios. Y acá abajo tengo E1, que es 12 voltios. Y la corriente que está circulando tiene este sentido, que para mí es positivo porque la elegí con E2 y sigo respetando. Entonces esta corriente es positiva. Bueno, ¿qué me falta hacer acá si quiero seguir reduciendo? Esto, ¿no es cierto? Estas dos fuentes, ¿cómo están conectadas? Si ustedes ven, estas dos fuentes están opuestas. Están opuestas. Tengo una de 24 voltios y la otra de 12. O sea que con la disposición que tengo acá, y con mi regla de signos, yo dije que esta corriente es positiva porque cuando la dibujé saliendo de la fuente de la batería E2, del positivo. Por lo tanto, la corriente es positiva. Bueno, entonces E2 para mí es positivo. Para mí es positivo E2 por mi regla de signos. Es positivo por mi regla de signos. Y si yo veo cómo sigue esta corriente, la corriente avanzando, entra A, sale de B, y entonces llega acá, tengo la fuente 1. Esa fuente 1, vean los signos. Primero que la flecha de E2 está contrapuesta a la flecha de E1, entonces no se suman, se resta, pero ¿quién resta a quién? Y por mi regla de signo, y esta es la corriente que está entrando, entonces yo esta corriente le dije que era positiva porque elegí que sale de acá. Por lo tanto, esta fuente E1 va a tener que llevar el signo negativo. Y estas dos fuentes que están acá, puedo reducir a las dos baterías como una sola. Claro, porque puedo tomar los efectos. La batería será E, será igual a E2 menos E1, ¿no? Porque como están conectadas, por lo tanto, E va a ser 24 voltios menos, o sea que me queda 12 voltios. Entonces el circuito queda de la siguiente manera. Era la batería. Con la resistencia equivalente. Esta batería
que la llamo E, que vale 12 voltios, la corriente que tiene este sentido, y yo que dije en mi convenio de signos, que si esta corriente es positiva, la corriente entra por positivo a un elemento y sale de dicho elemento por negativo. Entonces acá puedo ver que esto que va a estar acá, que llamamos B sub R equivalente, porque esta era la R equivalente, entonces anoto B sub R equivalente es la caída de tensión o diferencia de potencial en el elemento resistencia equivalente. La resistencia equivalente y la caída de tensión es la ley de Ohm. La caída de tensión es la ley de Ohm. Bueno, y díganme entonces cuánto va a valer la corriente I. ¿Cómo calculan la corriente I? Bueno, la ley de Ohm. Calculo la corriente I. Por lo tanto, I, la ley de Ohm, recordemos, la ley de Ohm es la tensión dividido la corriente. Por lo tanto, si despejamos, la corriente que está acá abajo pasa multiplicando y la resistencia pasa dividiendo. Y esto va a ser igual a 12 voltios dividido, creo que daba 9 ohms, la resistencia equivalente daba 9 ohms. Y eso nos da 1,33 amperes. 1,33. No hice la cuenta, pero calculo que sí es lo que tendría que dar. Perfecto. $1,33 amperes. Bien. Bueno, vamos al circuito inicial y tenemos este valor de la corriente. Esta corriente de acá vale 1,33 amperes. Y vamos a seguir el circuito. Si nosotros seguimos el circuito, lógicamente acá la corriente va a valer 1,33 amperes. Y acá de este lado, saliendo del punto B, la corriente va a valer 1,33 amperes. Ahora la pregunta es, vean cómo es el circuito, cuánto valen estas corrientes, que la llamo I1, perdón, I2, que va por la resistencia 2, y esta corriente I3, que va por la resistencia 3. Así, viendo el circuito, ¿cuánto valen esas dos corrientes?
lo voy a dibujar acá abajo. Calculamos. Ahora las corrientes en I1, en I2 e I3. Bueno. Hola, ¿me escuchan? Sí, profesora, escuchamos. ¿Qué tal? Sí, Sí. sí, paso y les tomo lista a los que están presentes, ¿puede ser? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Ah, bueno, a ver chicos, ¿me van diciendo el apellido de cada uno? Entonces ahora tenemos que calcular las dos corrientes. Yo les puse I2 y I3 porque son las corrientes que van por la resistencia R2 y R3. Y ahí, a la corriente I, le voy a dejar con ese nombre I o I total. Si quieren les ponemos I total. Le ponemos I total. Y listo. Entonces tenemos la I total que va a circular por R1 y la I total que circula por R5. Y la I total cuando entra al nodo C se divide y vean ustedes en el nodo C donde se divide hay una resistencia I2 pasa por una resistencia de 4 ohms e I3 pasa por una resistencia de 4 ohms y acá en este nodo se vuelven a juntar, que le puse D, y vuelve a aparecer esta corriente I total ahí. Ya sabemos cuánto es 1,33, que es esta que está acá. Por lo tanto, a ver si me dicen cuánto valdría I2 e I3. Por empezar, I2 y I3, ¿qué les parecen? ¿Van a ser iguales o distintas las corrientes? Voy a dibujar acá abajo. Y voy a dibujar solamente el tramo que estamos viendo. Perfecto, van a ser iguales. Van a ser iguales porque tanto R2 va a valer 4 ohms y R3 vale 4 ohms. Por lo tanto, cada una de las corrientes que van a ser iguales, que las voy a anotar así, I2 va a ser igual a I3. Acá tenemos la I total, que vale 1,33 amperes. Lo voy a anotar mejor. Y total 1,33 amperes. Acá sale de nuevo la I total. Y este era el nodo D y esto era el nodo C. Por lo tanto, así, sin hacer cuentas o haciendo una sola cuenta en la calculadora, si I2 igual a I3, ¿cuánto tiene que valer entonces I2 e I3? O dicho de otra manera, ustedes me dijeron en el circuito, vamos a poner, se ve que R2 en ohms es igual a R3 en su
valores en ohms. Son iguales. Quiero poner en su valor en ohms. Según la primera ley de Kirchhoff, en el nodo C, aplicamos la primera ley, entonces la sumatoria de las corrientes, como dice la primera ley, la suma de las corrientes tiene que ser igual a 0. Yo me fijo cuántas corrientes hay. Las corrientes que hay es la I total, la I2, la I3, y esto tiene que ser 0. Voy a mi nodo y miren cómo la dibujé esta. Originalmente que entra al nodo, por lo tanto le digo que es positiva porque ya le había dicho que era positiva. Bien, de este lado del nodo, acá y acá, yo no marqué ninguna corriente. Lo lógico es que el sentido de la corriente es que lo marque así, ¿sí? Porque se divide en un canal de agua, mucho no hay que pensar. Pero si esta y total está acá, yo dije que era positiva y está entrando el nodo, estas dos corrientes, tanto I2 como I3, están saliendo. Por lo tanto, para mí van a ser negativas. ¿Para qué me sirve eso? Voy acá a la ley de Kirchhoff y pongo que son negativas, y entonces sí, la suma de las tres corrientes me va a dar 0. Y entonces, nosotros dijimos que I2 era igual a I3. Por lo tanto, decir que I2 es igual a I3 significa que, por ejemplo, si I2 es igual a I3, puedo venir acá y no escribir I2, escribir I3 de este lado. Entonces, lo hago y me queda que I total menos I3, cambié I3 por I2, porque son iguales, menos I3 tiene que ser igual a 0. Y acá puedo poner que I total menos, cuando tenía X y X era 2X, cuando tenía menos X era menos 2X. Acá tengo menos I3 es menos 2 I3 igual a 0. Bueno, la I total, vamos a poner acá, es igual a 1,33 amperes. Entonces, 1,33 amperes menos 2 y 3, esto es igual a 0, pero esto es una ecuación, acá tengo un menos, yo quiero saber cuánto vale I3, que vale lo mismo que I2. Despejando, la mitad. Bueno, yo hice todas estas cuentas y vimos cómo se hizo el proceso de resolución, ¿no? Pero
Fíjense en ustedes. Ustedes ya me habían dicho que valían iguales acá. ¿Cuánto van a ser iguales? Si acá entran 1,33 y por acá tiene que pasar 1,33 dividido 2 y por acá tiene que pasar 1,33 dividido 2. Acá vamos a hacer la cuenta. 1,33 dividido 2 y me da 0,665 amperes. Entonces, acá 0,665 amperes. Perfecto. O sea, vean ustedes que acá en este caso es fácil resolverlo, ¿no? Porque las dos resistencias eran iguales. Entonces se tiene que dividir. Evidentemente tiene que ser en la mitad. ¿Por qué? Y porque la resistencia es la que impide el paso de la corriente. Entonces, en este caso, y el impedimento de cada de una resistencia va a ser igual a la del otro. Entonces, la corriente, ¿qué va a hacer? Y se va a dividir en partes iguales. Se va a dividir en partes iguales. Y la corriente es 0,665, que es lo que hicimos acá, todo el desarrollo. Ampere, que es la corriente I3, que es igual a la corriente I2. Ahora, vamos a hacer otro ejemplo. Lo que me pedía calcular era la corriente, y bueno, vamos a terminarlo, porque nosotros acá nos pedía calcular la corriente, calculamos, y ahora yo quiero preguntar cuánto va a valer la potencia disipada en la resistencia R6. La R6 es la que está entre A y C. Entonces, vamos a poner acá cuánto vale la potencia disipada en R6, si no me equivoco, era de 6 ohms. Bueno, voy a dibujar ese pedacito de circuito, ese pedacito. ...24 por 1,33. Yo diría, pensa 24 por 1,33. Vos me decís 24 voltios, pero mirá, vamos a ver el circuito. Tenemos acá. Entonces, no son 24. Y no son 24 tampoco en R6. En R6, porque R6 está entre A y C. A ver. Vamos a ver, vamos a ponernos acá. Vamos a armar el circuito. Vamos a armar el circuito. Entonces, voy a armar el circuito. Ahí completo como está. Ahora seguimos conectados. Y ven ustedes, miren, nosotros ya lo habíamos deducido esto, ¿no? Que todas las resistencias estaban entre A y B, y entre A y B había